Yo creo que todos nos acordamos de alguien en la primera impresión que tuvimos, y yo le decía a Yair, la primera impresión que yo tuve de él, lo conocí, o sea, ya lo había visto en alguno, pero nunca cruzaba una sola palabra, lo veía de vez en cuando, jovencito, y una vez que Madero, ya Madero era distrito de Madero, sí. Bueno, tuvieron un retiro espiritual allá en Maranata, allá con mis papás, y fue él y una prima de él. Me acuerdo desde que venían caminando, o sea, él y su prima hacia la iglesia de Madero, y luego ya nos fuimos. Y digo, la primera impresión que tuve de él, lo servicial, o sea, porque yo lo veía ya, ¿qué necesitan? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Bien servicial, y cuando se me acercó a platicar como si me conociera de toda la vida, o sea, yo digo, tú transmites confianza, o sea, y eres muy servicial, eres noble. Esa fue mi primera impresión. Les digo, ¿cuál fue la primera impresión de Derek? Cuando llegó, que la hermana Neo nos lo presentó no, ya lo conocí. No, era más serio, pero sí era medio, se veía que era bromista. Pero yo sí dije, ¿cómo? Así, mi primera impresión es, ¿cómo le hago para que este muchacho y su novia, no sabía qué era, se permanezcan aquí? Yo le dije a Dani y a los jóvenes, agárrenlo, porque luego pasa que se identifican más conmigo después, porque yo soy el que era lo que decía buen chivo, ¿verdad? Y yo le dije, háganlo amigo, o sea pero la primera impresión fue esa, contento, y lo que vamos a jugar fútbol, y yo creo que cada uno tiene algo así. ¿Cuál fue la primera? Y ahorita platicando con Yair, le dije cuál fue la primera impresión que yo tuve de él. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa primera impresión. Recuerdo cuando conocí a la hermana Juanita, la primera vez que la vi, ahí en la iglesia, en la filial, solita, con la hermana Juanita, y nada más, las dos mantenían esa filial. Ellas dos, o sea, no había más miembros, eran ellas dos. Y era ella y la hermana, ¿cómo fue? Bernardita. Y yo, sí, tres. Entonces todos tenemos una impresión. Hermano, y luego yo me fui a la iglesia 2 meses, algo así. Me fui como 2 meses. Gracias. Y se quedó nada más ella y la hermana Bernardita. Y luego veo a mi tío con el tiempo, me dice, mija, ya te con la hermana mitad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo? Pensé yo, se acabó. No es que se murió la hermana Bernardita. Ya nos quedó. Iba el hermano soltero todos los sábados, los miércoles, nomás por ella. Sí. Y después hubo otro hermano, el hermano Obed, que iba también por ellas. Y luego ya nos tocó venir con el pastor. No sé si usted estuvo en esa reunión, que fuimos a visitar a la familia de Mariana y de todos, que ya estaban fuera de la iglesia, pero fuimos a visitarlos. Y ahí el pastor iba con la intención de cerrar la filial, ya, se acabó. Pero ahí el Espíritu Santo, así él me lo dijo, Daniel, vamos a ir a cerrar eso. Y él iba encaminado a cerrar la filial. Y ahí en el Espíritu Santo me dijo, no, porque yo vi que empezaron las hermanas a llorar y todo, porque decían, no, es que nosotros, ¿por qué nos trata así, pastor? Si nosotros somos nuevos, no tenemos, ni bautizados estaban, querían. Y de ahí fue donde yo le dije, hermano, pastor y hermanas, el pasado no lo podemos remediar, pero el presente y el futuro sí. Si nos dan la oportunidad, me voy a venir con mi familia a estar en la filial. Y gracias a Dios nos dieron la oportunidad. El pastor se enojó conmigo porque él iba a cerrar la filial. Pero gracias a Dios, pues aquí estamos ahora unidos conforme el Rey, y estamos trabajando juntos, y Dios tiene los propósitos. Amén. Hermanos, ¿cómo pueden saber, cómo me podrían decir ustedes si están en las tinieblas o están en la luz de Cristo? ¿Cómo? Así que usted diga, bíblicamente, o que usted lo crea, yo creo que estoy en la luz por esto, o a lo mejor si estoy en las tinieblas por esto. Te veo pensativo, así como que yo creo que estoy ya que mal, como dice. Estoy en el tratando de salir de la oscuridad, de las tinieblas, que ahí voy poco a poco. Ok, que ya estás así que ya estoy queriendo. Bueno,
¿Nadie más? Yo creo que estoy en la luz, ¿sí? Amén. Más mi vida no le ha ayudado como Dios quiere y estoy en medio de tinieblas. Pero he tomado esa decisión y sé que... Pero nada más que aquí no hay de dos. O estamos en las tinieblas para perdición o estamos en la luz para salvación. Sí, es cierto. Así que nadie, ya no me digan como que siento que estoy y que no estoy, porque eso es tibio y va a vomitarnos de su boca. Estábamos Sí. en tinieblas, pero ya estamos en la luz. En la luz. Ya, hermano, estamos Ok. tomando esa Antes no sabíamos. Mari, Paola. La luz. Pero no voy Bueno, a o saber. sea, ¿cómo puedo yo saber? Bueno, por mis acciones, Ok. por mis Por razones. pensamientos, por todo lo que hago, puede decir que estoy en la luz. Pero, ay, no digo que no. Pero me siento que estoy quemando. No me siento, sino que Estoy. es un batallarnos también por todas las Lucha. cosas que el mundo nos ofrece, pues ahí voy batallando, ¿verdad? Tratando Eso de, sí, pues, porque- ser mejor persona cada día. Ok. Hermano Rubén. O hermano Rey. El que quiera primero de los dos. La palabra de Dios lo dice muy claro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, rey sacerdocio, y al final dice, ¿verdad? De aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. Eso me da seguridad a mí Que estamos en la luz. que estamos Estamos en en la la luz. luz. Pues, tomando lo que dice Juan 1, los hombres aborrecieron la luz. ¿Viste? ¿Me viste o qué? No, la luz, porque la luz iluminaba lo mal que estamos, o lo mal que el ser humano vive, pues. La luz de Cristo, pues ahora sí alumbra todo lo que somos nosotros, sea bueno, sea malo, y no nos queremos ver, ¿verdad? No queremos ver nuestras acciones, pero para eso está Cristo. ¿Pero qué dice ahí en San Juan? Pero los hombres amaron más Las tinieblas. y no fueron nada para que sus pecados no fueran declarados. Salmos 97. Búsquelo. Dice el Salmo 119, lámparas a mis pies, sus palabras y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios nos puede llevar a esa luz que necesitamos conocer. ¿Alguien lea Salmo 97:10? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, ¿qué dice ahí? En la primera parte, Los que amáis a Jehová. los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Y hoy el hermano Mario me lo repitió varias veces. Primer paso, reconocer que soy pecador. Es más, casi igual, los pasos de los narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, así son. ¿Cuál era Juan? ¿Qué era? No, es Salmos 97:10. Salmos 97:10. Reconocer que soy pecador. Y una vez que reconozco que soy pecador, ¿qué tengo que hacer? Pues arrepentirme. Y para poderme arrepentir y tener poder para vencer, ¿a quién tengo que acudir? A Cristo. Y cuando acudo a Cristo y me da poder para vencer, ¿qué tengo que hacer? Pues no salirme de su camino. Ya aprendí el camino, pues ya no me salgo, ¿verdad? Porque de loco me voy a volver a salir para volverme a mi vida pasada. O sea, no tiene sentido. Entonces es ir creciendo con Cristo, siendo discípulos de Cristo. Pero aquí en Primera de Juan, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dijeron es acertado, ¿eh? O sea, es parte de... Pero aquí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice así, bien tajante. O sea, bien tajante cada uno de nosotros. Si leemos 1 Juan capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, o sea, en Cristo, tenemos comunión, ¿quiénes? Los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos andar en la luz? Teniendo comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es literalmente lo que estaba diciendo el hermano Mario,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo entendemos esto? Queridos hermanos, si yo digo que no tengo pecado, es porque tengo soberbia en mi vida. ¿Saben ustedes? En Narcóticos Anónimos y en Alcohólicos Anónimos, porque yo les fui a dar varias pláticas, el peor, uno de los pasos es no sentirse soberbios. Porque cuando un alcohólico o un narcótico o los que usan drogas se sienten soberbios, donde dicen, ya llevo un mes, o ya llevo 2 meses, o ya llevo medio año limpio, saben que en ese momento es cuando muchas veces vuelven a recaer. Porque cuando uno se siente, y eso pasa en todos los ámbitos, está uno haciendo dieta, y cuando ya bajó 6-7 kilos, como que dice, no, ahora sí ya me merezco comer otra vez un poquito de esto. Porque te sientes soberbio, sientes que ya no necesitas. Y es lo que nos dice aquí: si tú te sientes que no tienes pecado, eres un mentiroso. Tú no tienes que tener soberbia, siempre tienes que estar unido a Cristo, que es el único Salvador, unido a Él para que no te dé esa soberbia y siempre reconozcas que eres pecador, que necesitas de Cristo para que te dé la libertad. Pero dice la parte primera: si aborrecemos a nuestros hermanos, andamos en ¿qué? Tinieblas. Y la luz no ha nacido en nosotros. Y déjame decirte, el aborrecer a nuestros hermanos no es solamente los de la iglesia, es allá con nuestros familiares, los que nos hacen a veces mala cara, o el vecino que está. Y si lo aborreces, la luz no ha nacido en ti, porque el amor de Cristo todavía no se manifiesta en tu vida. Si eres un discípulo de Cristo, así como Cristo dio todo por la iglesia, así lo vamos a dar por nuestras esposas y por los seres que nos rodean. ¿Quieren que lo confirmemos más en la palabra de Dios? El 9 del capítulo 2 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, fíjense bien, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, ¿qué se necesita para poder llegar a amar a tu hermano? Aún a los que te ofenden. Necesitas el carácter de Cristo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Anoche estaba platicando Wenchi con mi hermana, y lo platico porque mi hermana bien no puede venir a platicar aquí. O sea, ella no le da, y es un testimonio que ella me permite que yo pueda contar. Mi hermano usó todo tipo de drogas, las que tú te puedas imaginar. La que tú le digas, esa la fumó. Desde marihuana, alucinógenos, ácidos, marihuana, cocaína, todo lo que tú digas. Y platicando con Wenchi se quedaba asombrada. Y mi hermana trabajaba en la procuraduría, trabaja todavía en procuraduría, y los lunes iban toda con los ojos. Ustedes, si conocen a alguien que se droga, saben cómo es. Y así llegaba al trabajo. Una vez estaban saliendo de la casa, mi hermana con la china, con unas francesas y un hijo de un que fue, ¿cómo se llama? Tesorero de aquí, no me acuerdo si era municipal o era de gobierno de Nuevo León, pero era tesorero. Iban saliendo y alguien de la colonia les puso el dedo, porque mi hermana le vendía, y la china les vendían drogas a los artistas de la Arena Monterrey. Imagínate, ¿hasta dónde? O sea, y cuando yo estoy el domingo en el baño y me metí con el periódico y abro, no lo abro, en primera plana, mi hermana así riéndose y todos los demás así, los detienen por quién sabe qué drogas, y mi hermana le empezó a platicar a Wenchi cómo salió de todo eso, todo. Cuando yo iba a hacer, eso era para la familia. Si el que tiene algún familiar que está metido en drogas sabe lo que provoca en la familia, la angustia, el dolor, es una enfermedad que carga también la familia, ya seas alcohólico o seas drogadicto, la familia lo carga. Y mi hermana ya estaba empezando a querer salir de todo eso,
Pero cuando a mí me iban a ungir de anciano en la iglesia de Madero, ese sábado, el viernes de la noche llegó ella, como era la costumbre, drogada, con Alexis chiquito y ¿cómo? Mira, que esto, que lo otro. Pero cuando yo también andaba en las fiestas con ellos, yo no les decía nada. Pero cuando yo me transformo, ahora sí, y mi hermana empieza pero a insultarme, y yo levanto la voz. No, yo no dije maldiciones, pero sí levanté la voz y nos enojamos. Y María sabe que yo para que me enoje es muy difícil. En la mañana del sábado me levanto y digo, ¿cómo me voy a ir a ungir de anciano si me acabo de pelear con mi hermana? Y ahí voy para arriba. Y estaba ella ahí dormida, la desperté. Y dije, ay, que no sé qué. Digo, Isla, no quiero pedirte perdón. Y le pedí perdón. ¿Cómo puedo ir a que me unjan estando enojado con mi hermano? Quise que algo en tinieblas y la luz no naciera en mí. Y nos abrazamos, lloró ella, lloramos, nos pedimos, ella también me pidió perdón a mí. Y gracias a Dios ahorita ya eso son pláticas que ella puede contar y puede reír, hasta nos reímos a veces de ello. Pero son pláticas, pero fue muy duro. Ahora, ahí les va la otra. Ahí en el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 4. Esta es al prójimo, Ahora vamos a ver hacia Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, híjole, qué duro, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que andamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí lo que vamos a ir viendo, y si ustedes se dan tiempo de estudiar todos estos capítulos de 1 de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, subrayen todas las veces, esto no lo vamos a estudiar ahorita, cada vez que dice el Hijo de Dios. Y van a ver cómo van a aprender muchas cosas. En el versículo 15, fíjate lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resumen los mandamientos. Y si te das cuenta, no podemos engañarnos. Si amamos a Dios, tenemos que andar con Él. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Si andamos con Dios, practicamos su palabra. Y en estos tiempos menos nos deberíamos de engañar. Predicar y decir que todo está bien no puede ser posible cuando estamos batallando para que salgamos a predicar. Ustedes hubieran oído al hermano, ¿cuándo fue cuando me habló? ¿El jueves? Pero preocupado, o sea, yo diría hasta decepcionado. De decir, oiga, es que ya tanto tiempo y no salimos de perico perro, o sea, así disculpen la expresión, pero no salimos de ahí, o sea, estamos, ahora sí que, pues sí, nos llevamos bien, no hay un problema grave en nuestra iglesia. Cuando se juntan los jóvenes, se ríen, conviven, la pasan súper bien. Ahí está Benchi que lo puede decir, ella va encantada porque cómo se llevan los muchachos. Y le digo, pero si eso que tienen para las reuniones lo trasladamos para el servicio a Dios, ¿qué no podríamos hacer? O sea, podemos. Fíjate lo que dice el versículo 23. Todo aquel, y esto también búsquenlo, lean todos los versículos y búsquenlo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este es un tema bien profundo. Nada más este versículo, no lo vamos a tocar. Pero quiero que te des cuenta, amar al prójimo, amar a Dios. Ve tomando en cuenta qué es lo que tienes que hacer. Otra vez, amar a Dios, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, está hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero tiene que permanecer en ¿quién? En Cristo. Y reconocer que soy pecador. Y reconocer que necesito
acudir a Cristo para que me dé el poder para vencer el pecado y reconocer que solamente en Cristo hay esperanza de salvación. Porque dice, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aunque estemos aquí, si estamos todavía con el pecado ahí acariciándolo porque me encanta, porque me gusta, porque qué agradable es todo esto, pues no hemos nacido de nuevo en Cristo. Todavía estamos en las tinieblas. Y luego sigue diciendo, hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el único que nos puede librar? Cristo. O sea, no te equivoques. Si andas acariciando el pecado, miren, el pecado, así la palabra pecado no es el problema, porque ahí tú puedes reconocer que eres pecador y arrepentirte y acudir a Cristo para perdón. Pero si tú no haces eso, si tú no confiesas tu pecado, si tú no reconoces tu pecado, pasamos a la siguiente etapa, que es rebelión. No, ese hermano loco que se ayude a él mismo y a su esposa, que nos va a venir a decir a nosotros, si nosotros ya tenemos aquí en la iglesia y sabemos y hacemos y porque pasa, pero después de la rebelión, no es rebelión contra el hermano, es contra la palabra de Dios. Fíjense, del pecado, cuando no confesamos el pecado ni nos arrepentimos y no viene el poder de Dios, llegamos a rebelión. Y después de la rebelión viene la apostasía. Renegar de Dios. Yo conozco hermanos que han llevado esos tres, y cuando ya estamos en apostasía, o sea, en renegar de Dios, ahí es cuando entra el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado que es, como dice la Biblia, el pecado imperdonable. Para llegar a lo último, no es, o sea, no hay aquí un caso, porque aquí estamos en el proceso de aceptar a Cristo, de tener el poder de Cristo, de confesar los pecados. Estamos en ese proceso, no hemos pasado ni siquiera la rebelión. Nadie aquí está en rebelión, porque nadie aquí está diciendo, la palabra de Dios, los escritos, no, eso no va conmigo, yo soy bueno, yo no, nada. Aquí todos estamos reconociendo que somos pecadores. Estamos en ese, aquí no hay ese caso de apostasía, de llegar a lo extremo, donde ya eres, los que están en apostasía literalmente ya son enemigos abiertos de Dios. Ya apostatan, ya es enemigo de las cosas de Dios. Bueno, sigamos. El 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ¿cuál es la clave aquí? Nacer de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? ¿Cómo nacemos de Dios? En el bautismo. Le dijo Pedro a los que estaban, después de que Cristo había ascendido al cielo, y que les estaba diciendo todo, y pues ¿quién los bautizó? Pues Juan, para arrepentimiento, pero todavía no se bautizan en agua y en el Espíritu. No, ni sabemos qué es eso. Y fueron a bautizarse en agua y en el Espíritu. O sea, es necesario el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, nacer de Dios es el aceptar a Cristo como nuestro Salvador y hacer un pacto con Cristo en las aguas del bautismo, y de ahí comienza la santificación, o sea, el crecimiento espiritual. Y ahí empieza el poder de Cristo a obrar en nuestras vidas para vencer el pecado. Ahí comienza. Fíjate ahora lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo repito una vez más. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos
unos a otros. ¿Qué es hacer justicia? Ayúdenme. Porque si se fijan que lo leemos a veces muy seguido. ¿Qué es hacer justicia? Dice que nosotros tenemos que ser justos como quién. Como Cristo. Como nuestro Padre es justo. Y modo pues ya vamos a la mitad. Ya vamos a decir la mitad. ¿Qué es hacer justicia? Porque tenemos que comprender eso. ¿Qué es hacer justicia? Lo leo una vez más. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su amigo no es de Dios y entonces es del diablo. ¿Qué es hacer justicia? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Cristo en nuestras vidas para entenderlo? ¿Cómo? Perdón. Lo voy a poner, anoche se lo expliqué a Wenchi, así con bolitas y palitos. Está el santuario y nosotros hemos ido pasando por el santuario, el atrio, aceptamos a Cristo como Salvador, llegamos con el Cordero que es Cristo, es muerto en la cruz por nosotros, aceptamos su sacrificio, nos bautizamos porque está el lavacro, seguimos avanzando, entramos al velo y está el lugar santo, está el pan que es Cristo Jesús, el pan de vida, está el candelabro con el aceite que es el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, que dijo, vendrá el Consolador y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y está el incensario, pero tenemos que pasar al otro nivel, que es el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo está el trono de Dios, o está el arca del pacto con las tablas de la ley. Y en esas tablas de la ley, ¿qué es lo que dice que demanda de nosotros? La muerte. Porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La muerte. Pero ahí mismo se manifiesta, o dice, la hermana Pablo que lo dice así muy, muy bonito. Ahí en ese lugar se manifiesta el juicio y el amor. Porque ahí viene Cristo Jesús y presenta su sacrificio para expiar nuestros pecados. Y dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y entonces Dios ya no nos ve como pecadores, sino como justos. Ahora, ¿cómo se manifiesta que nosotros seamos justos? Si perdonamos. Es que, hermanos, se oye así como que es muy sencillo, pero créanmelo, no pleitos en casa con el esposo y la esposa, amar a nuestros hijos, no pleitos con el vecino, no ir peleando en el carro con los demás, tener paciencia, ser justos, hacer justicia, ver el necesitado. ¿Por qué acompaña el hermano Rubén? El hermano Rubén le va a pagar algo para que vaya a los análisis y lo lleve y lo traiga y todo para la gasolina, hombre. dice, no, sí. Es el amor. ¿Y por qué tiene ese amor? Si Jesucristo nos justificó su sangre en la cruz, ¿verdad? Pues nosotros también debemos ser invitados. Así es. Eso es hacer justicia, hermanos, en este mundo. O sea, el hermano es movido a misericordia como Cristo fue movido. Aunque ya después le pasa la factura, hermano. Eso es hacer justicia, porque tenemos que entenderlo. Tenemos que entender lo que es hacer eso es justicia. El 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, y aquí está terrible, porque ellos no van a entrar al reino de los cielos, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, hermanos, esto es terrible. Si ustedes se dan cuenta, es amar a Dios y amar al prójimo, amar a nuestros hermanos. El que dice que ama a Dios pero no guarda su palabra o su ley, el tal es un mentiroso y no ha nacido de nuevo y anda en tinieblas. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal anda en tinieblas. Tenemos que hacer justicia, misericordia. Digo Dios, misericordia quiero. O sea, que seamos misericordiosos, que practiquemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, que nos amemos, perdonémonos.
una iglesia que se ama y se perdona. Es una iglesia viva que está pujante para ir a traer almas a los pies de Cristo Jesús. Y yo creo que esta iglesia no hay ese tipo de problemas, por lo menos dentro de la iglesia. No sé en sus familias qué tanto tengan que arreglar. Pero aquí en la iglesia yo veo que nos llevamos bien. Ya no nos falta pedir el poder de Dios para salir a vencer allá. Y ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Démosle la vuelta a la página. Aquí va otra vez de parte de Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora sí estamos dándonos cuenta de lo que es andar en tinieblas o andar en la luz. Ya estamos empezando a comprender lo que es y cuán importante es esto. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar al prójimo es hacer justicia y amar a nuestro prójimo. Y Cristo dijo, no es un mandamiento nuevo que les esté dando, sino que ya se los había dado desde hace mucho, pero son tercos y son odiadores, ¿cómo se dice? Expertos, chismosos, levantafalsos. O sea, ya, dispárenle, o sea, y eso había mucho ahí en el pueblo de Dios, ahí en el pueblo de Israel. Amados, estoy en el 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, no nos engañemos, hermanos, como les dije desde el principio. Ahí va hacia Dios ahora. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Yo les voy a decir una cosa. Weichi lo comprendió muy bien esto cuando estábamos ahí en el estudio bíblico, de lo que es cómo Dios nos amó primero, y por eso nosotros le amamos a Él. O sea, por ejemplo, Mari me ama a mí porque yo la amo primero a ella, y yo la amo a ella porque ella me ama primero a mí. En el momento en que se rompa eso, el que deja de amar es el que rompió eso. La otra persona normalmente sigue amando. Y yo les voy a poner el ejemplo. Una de las con las que estamos teniendo el estudio bíblico tiene un hijo que es drogadicto. Ya se aventó 2 veces del segundo piso de su casa. Pero ¿saben ustedes? Mayra lo sigue amando, aunque él esté siendo un mal hijo y drogándose. Y lo ama mucho, o sea, y lo ama más. Y ahora que ya tiene, creo que 4 o 5 meses en ese centro de rehabilitación, dice, ahora él ya llego y ya me abraza y también me dice que me quiere. ¿Por qué el hijo la ama a ella? Porque ella lo sigue amando primero. Porque él ya se dio cuenta. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Dios nos ama para amarlo a Él, para amar a nuestro prójimo. Así de sencillo. Y nunca vamos a dejar amar a nuestros hijos, aunque sean lo peor de este mundo. Vamos a llorar por ello, vamos a tratar de ayudarlos y de rescatarlos, pero no los vamos a odiar nunca. Por eso Dios nos amó primero y nos sigue amando y nos sigue perdonando y nos sigue dando una y otra oportunidad, porque Él es tardo para la ira y misericordioso abundantemente. Amén. ¿No les parece eso especialmente para nuestras vidas? Amén. Seguimos leyendo. Y fíjense que ni siquiera estoy leyendo los otros versículos, todo está aquí lo podemos encontrar en 1 de Juan, los capítulos del 1 al 5. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, estoy en el 12, 4, 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. O sea, la palabra perfeccionado es que empieza siendo de una forma, empezamos siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Así como, pero no, feitos, así como que no estamos completos. Convencidos. Así, o sea, estamos, pero luego en el amor de Dios nos vamos perfeccionando, vamos haciendo
hace ratito que se quedó Benchi en la casa. Le dije, ¿te quieres reír un rato? Y le saqué los álbumes de cuando Mari y yo éramos novios y tengo que levantarme un poquito el ego. Dice Benchi, hermana, ya sé por qué se enamoró del hermano. Pero al mismo tiempo me elevó y luego me bajó, porque el hermano estaba muy guapo. Ya me fui a hacer otra vez, me puso el nivel. Pero nos vamos perfeccionando, en este caso no se fue perfeccionando, se fue bajando. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, nos vamos perfeccionando. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. El 13 del capítulo 4, en esto conocemos que permanecemos en él. Aquí va, lo que les dije en la pregunta al principio. Y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvarnos del pecado, de la muerte, y confesamos eso a los demás, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. No nos podemos engañar. Todo lo que estamos diciendo, podemos engañarnos y decir, no. Yo de repente sí puedo odiar un poquito. No podemos hacerlo. El 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, no es pregunta que si quieres, que si te conviene, no. Si quieres permanecer con Dios, tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a Dios y saber que amas a Dios si amas a tu hermano. Si aborreces a tu hermano, como leímos al principio, andas en tinieblas. La luz no ha nacido en ti. Estás perdido en este mundo. Y no nos podemos engañar. Últimos versículos, capítulo 5. Estamos recorriendo los 5 capítulos en donde habla acerca de todo esto, del amor a Dios y el amor al prójimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, pon atención, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, y ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Le damos la vuelta a la página y dice el 18, así como para rematar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quieres que los ángeles de Dios acampen en derredor tuyo y que el maligno no te toque? Que cuando tú clames a Dios, Señor, protégeme de ese enemigo que me quiere destruir. Sálvame de las tentaciones que me vienen a mi mente. No permitas que yo caiga en el pozo cenagoso. Aquí está. Hay que nacer de Dios. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hay que amar al prójimo. Hay que hacer justicia y misericordia. Y así sabemos que andamos en la luz. Así sabemos. Pero si nos descuidamos, ¿qué pasa? Esto no es como que hoy ando en la luz porque hoy sí ando muy cariñoso con todo el prójimo y amo a todo el prójimo y no tengo problemas con nadie. Pero mañana, odiador profesional, peleonero, con la esposa, con los hijos. No, que el amor de Cristo esté todos los días. Claro, si ahí mismo en 1 Juan, para que también vean la solución, si alguno hubiera pecado. Hijitos míos, estas cosas, el 1 Juan capítulo 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, 1 Juan 2:1, 1 y 2. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, porque Dios sabe que en algún momento vamos a enojarnos, va a entrar esa ira o ese enojo, pero tenemos que pedir perdón. Confesar nuestros pecados. Pues cuando confesamos los pecados unos con otros, tenemos esperanza de salvación.
La oración del justo puede mucho. Y para concluir con lo que empezó Arturo en San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. San Juan 3, 16. 16 ya lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, y pon atención a esto, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Paro ahí tantito. Querido hermano, querida hermana, ya deja la carga del pecado en las manos de Cristo. Muchos traemos cargando, por eso es que hay tanto odio, tanto rencor, tanto enojo en la sociedad actualmente. Venimos cargando nuestras culpas. Y déjame decirte, somos tan frágiles y tan finitos que nuestra vida en esta tierra es pasajera, así lo dice Cristo. Somos peregrinos. El pecado más grande, el error más grande que tengamos a nuestra cuesta, no tiene nada que ver cuando estemos en el reino celestial y viendo todas las maravillas que hay a nuestro alrededor. La hermana Juan, cuando ella era llevada a visión y veía la gloria de Dios y se le presentaba cómo iban caminando por el huerto del cielo y veía el árbol de la vida y luego veía el templo y los 144,000 y todos cantando alabanzas a Cristo, y cómo Cristo ponía las coronas en las frentes de los salvados y de los redimidos, y cómo había grupos de niños que se les estaba enseñando, y cómo había niños que tenían alas y iban con sus padres, y cómo veía el cordero, el león, y todos conviviendo en el... Hermanos, ese pecado que tenemos cargando a cuestas no tiene nada que hacer en nosotros. Despojémonos de todo pecado, dice la palabra de Dios, para que Dios sane nuestras heridas, para que de aquí en adelante seamos libres en Cristo Jesús. Por eso aquí nos dice estos versículos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿y saben qué es lo que habla aquí de creer y no creer? El perdón. El que en él cree que hay poder para perdonar, ya ha sido salvo, pero el que no cree que lo puede perdonar y sigue cargando el pecado, es condenado. El que vive en pecado, en frustración, en enojo, en duda, es condenado. Sigue diciendo, y ya ha sido, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz de Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo o a la luz, y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son hechas de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, no hay de dos. Al principio les hice la pregunta: ¿andamos en tinieblas o andamos en luz? Repasemos todos estos versículos en casa y digámosle al Señor en oración: Señor, ayúdame a salir de las tinieblas y a andar en tu luz. Pero léanlos con oración y díganle: Señor, hasta que se los graben. Amar al prójimo, amar a Dios, guardar su ley, aceptar a Cristo como mi Salvador, hacer misericordia con mi prójimo, ir a la luz para que mis pecados me sean confesados, y entonces Cristo puede agarrar el pecado más que tú piensas que es menos perdonable y lo arroje al fondo del mar. Y ya entonces si te sientas libre de la esclavitud del pecado, libre completamente. Porque el enemigo, si fuera posible, nos así despedazaría, porque él nos odia y quiere lo más malo para nosotros. Decía Mayra, esta amiga, decía: yo espero que un día ella venga y les cuente de viva voz su testimonio. A ella estuvieron a punto de llevarse las rosetas
le dieron un balazo. Una muchacha más o menos de mi estatura, muy guapa. Llega aquí y me dijo, ándale, ustedes dos están del mismo calibre. Pasó cosas terribles y tremendas. Y ella lo cuenta porque dice, pero ahora que conozco a Cristo, soy libre. Ahora que conozco a Cristo, soy feliz. Y no nomás va conmigo, y luego va a la alabanza, y luego anda, pero conoció a Cristo, al que nos la libró. Y ella dice, me quitó el peso del pecado, el peso, la carga. Tiene dos hermanos, el papá y un hermano se suicidaron. A su esposo lo mataron los contras. Una vida, su hijo está en un centro de rehabilitación por causa de la droga, pero ahora es feliz porque conoció a Cristo. No lo conocía, pero ya lo conoce y está experimentando la libertad de la salvación en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos que estamos o que necesitamos cambiar y pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cuántos quisieran ponerse de pie en su lugar y decirle, Señor, yo quiero pasar de las tinieblas a la luz que tú me ofreces? Yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo y me des la salvación y la promesa del perdón de los pecados. Y lo más hermoso que hay es la reconciliación que se logra por medio de Cristo hacia el Padre. Pero la reconciliación que tenemos nosotros que hacer para reconciliar al mundo con Cristo y el mundo se reconcilie con el Padre. Eso es lo más hermoso. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado seas. Una vez más estamos agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra nos trae paz, seguridad, consuelo. No depende de nosotros la salvación, sino de tu poder que derrames en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor, porque sería muy difícil que nosotros pudiéramos lograrlo. Te queremos pedir, Señor, que escuches nuestras oraciones, que atiendas a nuestro ruego y nuestra súplica. Queremos ser transformados por tu poder. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y lo podemos reclamar porque tú moriste por nosotros. Tu sangre la derramaste para que podamos reclamar estas promesas. Por eso las reclamo con tanta autoridad, pero también con humildad, Señor. Porque soy pecador, soy indigno, pero gracias porque en Cristo Jesús el Padre hoy nos puede ver como justos delante de Él. Señor, llévanos a nuestras casas, que esta semana podamos tener un espíritu de estudio, de consagración hacia tu palabra, y que el próximo sábado los planes que vamos a llevar a cabo, Señor, sean dirigidos por ti. Que tu Espíritu Santo traiga a las personas que habrán de ser salvos, que ates al diablo en esta colonia y los encadenes para que no puedan intervenir con la obra que vamos a hacer. Señor, te rogamos esto no porque tengamos méritos. Sabemos que los méritos son de Cristo. Estamos 100% seguros que todo es por Cristo. Por eso reclamamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz hermano, Dios les bendiga.